Parte 3 de qué fue de la vida del último plantel argentino campeón del mundo sub-20 en el 2007. En la delantera, la figura del equipo era Sergio Agüero, quien fue galardonado como el máximo goleador del torneo con 6 tantos en 7 encuentros y además ganó el Balón de Oro del Mundial. Uno de esos 6 goles sirvió para poner el 1-1 parcial en la final. El surgido en Independiente en aquel entonces jugaba en el Atlético Madrid, donde se mantuvo hasta el 2011 cuando se fue al Manchester City por 40 millones de euros. En los Citizens se convirtió en una leyenda absoluta y se mantuvo hasta el 2021 cuando se fue gratis al Barcelona. Sin embargo, solo 6 meses más tarde se tuvo que retirar debido a un problema cardíaco. Con la mayor, el Kun ganó una Copa América, disputó 3 mundiales y se retiró siendo el tercer máximo goleador de la historia albiceleste. En 5 de 7 encuentros, el extremo izquierdo fue Ángel Di María, que aportó 3 goles y dio 2 asistencias. En aquel entonces, el Fideo jugaba en Rosario Central, sin embargo, luego de su gran desempeño en el Mundial, se terminó yendo al Benfica. 3 años más tarde, se mudó a España para jugar en el Real Madrid, que había pagado 33 millones de euros por su pase. En 2014, el Fideo se fue al Manchester United por 75 millones de euros, aunque solo un año después se fue por 63 al PSG. Y luego de 7 años en el club parisino, se terminó yendo libre para pasar por Juventus y Benfica hasta volver a Rosario Central a mitad de este año. Con la selección, Angelito levantó una Copa del Mundo, 2 Copas Américas y una finalísima, marcando gol en 3 de las 4 finales, además de retirarse siendo el tercer jugador con más presencias en la historia del albiceleste. Mauro Zárate también estuvo presente en 5 de los 7 encuentros y aportó 2 goles, uno de ellos para poner el 2-1 definitivo en la final. Luego de la conquista, Mauro dejó Vélez y se fue por 15 millones de euros al fútbol de Qatar. Más tarde pasó por el Birmingham City, la Lazio, el Inter, tuvo un segundo ciclo en Vélez. Volvió a Inglaterra para pasar por el West Ham, Queens Park Rangers, la Fiorentina, el Watford, el fútbol de Emiratos Árabes Unidos y en 2018 tuvo su tercer ciclo en el Fortín. Sin embargo, 6 meses más tarde terminó firmando con Boca Juniors, donde se mantuvo hasta el 2021. Ese año se fue al fútbol brasilero para pasar por América Mineiro y Juventude. Más tarde volvió al país para pasar por Platense, se fue a jugar al ascenso italiano y después a Danubio, donde colgó los botines en 2024. Pablo Piatti comenzó el torneo como suplente, aunque a partir de octavos de final se afianzó como titular, y en los 6 encuentros que jugó aportó únicamente una asistencia. Al año siguiente, en 2008, dejó Estudiantes y se fue al fútbol español para pasar por Almería, Valencia y Español de Barcelona, hasta dejar el club catalán en 2020 e irse a jugar al Toronto de la MLS. Aunque solo un año más tarde volvió a España para jugar en el Elche y desde 2022 al 2025 jugó en Estudiantes de La Plata, donde se retiró. Lautaro Acosta fue el revulsivo en la delantera más utilizado, ingresando del banco en 5 encuentros y jugando uno más como titular. Al año siguiente dejó Lanús y se fue a jugar al Sevilla, y luego de un paso a préstamo por Racing de Santander y Boca, volvió al Granate en 2013. Hoy en día se encuentra hace más de 10 años en la institución y es el segundo jugador con más partidos en la historia del club. Alejandro Gómez ingresó desde el banco únicamente en 2 encuentros en aquel certamen. Por aquel entonces vestía los colores de Arsenal de Sarandí, donde se mantuvo hasta el 2009 cuando se fue a San Lorenzo. Un año más tarde se fue a Europa, donde pasó por el Catania, el fútbol ucraniano, estuvo más de 7 años en el Atalanta, pasó por el Sevilla, el Monza y desde julio de este año es jugador del Padova de la Serie B, donde todavía no pudo hacer su debut oficial.